Gracias, señor presidente. Yo traía una presentación que quisiera que vieran los asistentes y los senadores que hoy nos acompañen. Le pediría que la pongan. Siguiente. Yo quiero aquí traer a presentarle a esta comisión 3 casos emblemáticos del uribismo y de lo que nosotros hemos denominado la persecución política contra el uribismo, basada en varios falsos testigos, señor presidente, de impresionantes consecuencias, porque aquí hemos oído los testimonios de quienes afortunadamente han quedado libres después de haber sido acusados falsamente, pero yo quiero traer estos que ya han sido juzgados y que están siendo investigados y que también han sido víctimas de falsos testigos. Siguiente. El primer caso es el de los ministros Diego Palacios y Sabas Pretel, acusados, como todos saben aquí, por lo que se ha denominado la prensa la yidis política. Lo primero que hay que aclararle a los asistentes es que el voto de la representante Yidis Medina no fue definitivo para la aprobación del acto legislativo que modificaba la Constitución y permitía la reelección presidencial. En la primera vuelta tuvo el 87% en comisión plenaria y el 86% en plenaria y el 87% en comisión. En la segunda, esto en Senado, tuvo el 76% y en plenaria el 70%, hablando también de Senado. Y en la Cámara de Representantes lo acompañaron el 65% de los representantes en comisión plenaria, el 94% de los representantes en plenaria. En la segunda vuelta en comisión primera tuvo el 73% de los representantes y en primaria el 87%. Entonces lo primero que hay que contextualizar aquí es que el voto de la señora Yidis Medina no sirvió para aprobar o improbar este proyecto. Y quisiera iniciar esto diciendo lo siguiente. La señora representante Yidis Medina, presidente, estaba acusada por extorsión y estaba siendo investigada por extorsión por la Corte Suprema de Justicia. Cuando ya estaba a punto de ser condenada por estar extorsionando miembros de varias corporaciones, notarios y funcionarios a los que les cobraba el sueldo o los amenazaba con que los iba a hacer despedir, entonces la señora Yidis Medina, aconsejada por su abogado, decide cambiar el testimonio e implicar a todos los miembros del gobierno del presidente Uribe. Y quiero llamar la atención sobre esto. El 6 de agosto del 2013, en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, durante la misma declaración, oigamos las inconsistencias en las que cae Yidis Medina. Primera, oigamos el audio. Carlos Correa lo llevé a presidencia en el momento que estábamos antecitos de votar la reelección, entró conmigo a presidencia, lo llevé también a su despacho y por eso se surtió el nombramiento de este señor. Aquí dice Yidis Medina que antes de la votación ella lleva al señor Carlos Medina a presidencia. Oigamos 7 minutos después lo que dice. Sí, el señor Carlos Correa, mi madre trabajaba en el Seguro Social de Barrancabermejas y el señor Carlos Correa era el químico del Seguro Social en ese momento. El señor Carlos Correa en varias ocasiones me llamó y me dijo que al ver yo votado la reelección que por favor le ayudara a que le colocáramos en ese puesto como director. Entonces aquí lo que dice Yidis Medina es, después de haber votado la reelección, el señor Carlos Medina me llama y me dice que le ayude. Y miren este tercero, que va más o menos 10 minutos después. La hoja de vida del señor Carlos Correa se envió en 2 momentos, una por fax que la envió el mismo señor Carlos Correa de Barrancabermeja al doctor Morelli, porque yo le di el teléfono y todo, que usted me dio el teléfono y me dio el nombre a quien llamar para que se cumpliera con esa cuota política. Y después dice que no, que en realidad el señor Medina mandó la hoja de vida directamente por fax con unos datos que ella le dio. Pero mire esto, siguiente. Yidis Medina reconoció en la primera declaración que dio frente a Daniel Coronel que Diego Palacios jamás
le ofreció puestos. Y oigamos y veamos por favor el video. Esto es delante de Daniel Coronel 2 meses después de la elección presidencial. Sobre ti, además de esa reunión en el Palacio de Nariño, en donde estuvieron el presidente, el secretario general de la presidencia y el ministro del Interior, ¿tú tuviste contacto con otros funcionarios del Estado? Claro, con el ministro de Protección Social, hablamos, pidió también la colaboración de que mira, que esto, él habló más con Teolindo que conmigo, pero sí también intervino en esa decisión. ¿Y él te ofreció cargos? No, él ofreció ayudas para el municipio de Barranca, las cuales nunca han llegado. ¿Y en qué consistieron esas ayudas? Me imagino que tienen que ser invertidas en el área de la salud, ¿no? Sí, bueno, pero de alguna manera los nombramientos del SENA podían pasar por el resorte de, aunque a pesar de que el SENA tiene un director nacional, pues... Tiene que ver con el ministerio. Tiene que ver con el Ministerio de Protección Pero yo no Social. sé, o sea, yo... El Seguro Social también, pues tiene que ver con el ministerio. Pero de esos cargos concretamente tú no hablaste con él. No, ellos directamente lo hablaron desde Palacio, no sé si le darían la orden. Ok, a ver, el cargo era uno en la red de solidaridad, eso dependía del doctor Luis Alfonso Hoyos. ¿Con él hablaste? No, con él no hablé. El SENA dependía del director del SENA. Entonces ahí ella aclara que nunca habló con Diego Palacios, el ministro de Protección Social, sobre ningún cargo. Aclara que tampoco habló con Luis Alfonso Hoyos sobre ningún cargo. Sin embargo, la Corte termina condenando a Diego Palacio por supuestamente haberle ofrecido cargos y haberle entregado cargos para voltear el voto. Repito, no le ofrecieron cargos. Segundo, nunca dependió la aprobación de este proyecto del voto de Gidis Medina. Quiero mostrarles lo siguiente. Este es en el caso de Sabas Pretel, donde, Gidis Medina también contesta que nunca el ministro Sabas Pretel le ofreció cargos directamente a ella. Oigamos, el primero es el del 12 de agosto del 2013, donde dice ella ante la sala penal que el ministro no le hizo ofrecimientos. Bueno, no sirvió, pero ahí están, se los traemos después y también lo dijo frente a la Procuraduría General de la Nación. Y fíjese, doctor Andrade, lo que pasó. La señora Gidis Medina, acusada de extorsión por unos funcionarios a los que estaba extorsionando, termina, antes de ser condenada, implicando a los ministros de Álvaro Uribe para tratar de lograr las rebajas de pena que efectivamente consigue. Le dan detención domiciliaria y ella se autoincrimina del cohecho, ministro, que es un delito cometido ante dos. Dice, ellos me ofrecieron y yo les recibí y por eso cambié el voto. Y adivine qué, ministro, que esto es lo que más vergüenza le da a uno contarle a todos los que están aquí. Los dos ministros, tanto Sabas Pretel como el ministro Palacios, piden a la Corte ser escuchados en el proceso contra Gidis Medina y la Corte les niega la posibilidad de ser escuchados. Sale la sentencia donde ella se autoincrimina de haber recibido y entonces ya estaban condenados los ministros sin haber ido a juicio. Y fíjense lo interesante que viene más adelante, siguiente. El ministro Diego Palacios apenas ve que sale la sentencia donde lo mencionan a él como habiendo ofrecido los cargos a Gidis Medina. ¿Qué hace, senador Roosevelt? Lo queríamos cualquiera de nosotros. Después de que usted no lo dejan intervenir en ese proceso, mete una tutela diciendo, me violaron mi derecho a la defensa. Ese proceso no puede mencionarme a mí, acusándome de un delito donde ni siquiera me dejaron defenderme. Y entonces, fíjense lo interesante, en el proceso de Bernardo Moreno se acopió, supuestamente por las chuzadas, algunas grabaciones ilegales que se hicieron a la sala plena de la Corte. Estas grabaciones ilegales se hacen públicas cuando el proceso de Bernardo Moreno termina y se destrapa todo el expediente, y ahí está la famosa grabación que alguna vez había también revelado el diario El Espectador. Imagínense lo que pasa. Se está discutiendo la tutela del ministro de Protección Social, donde dice
Yo no acepto que en una sentencia me impliquen a mí cuando ni siquiera me dejaron defenderme en ese proceso. Y entonces vienen las grabaciones sobre esa sesión. Siguiente. Y veamos lo que dice el magistrado Tarquino. Miren esto, porque esto es realmente aberrante, ministro. Realmente grave. Magistrado Tarquino en la sala plena del 10 de julio del 2008. Dice, y oigámoslo de la propia voz. Ahí lo pueden ir leyendo porque no se oye tan bien. Pero mi invitación es a que las decisiones que aquí se tomaran hoy o posteriormente a la que se avecina frente a la tutela interpuesta por el ministro de la Protección Social, tiene que estuviéramos todos de acuerdo. Ojalá que no hubiera salvamento de votos por conveniencia política. El magistrado Tarquino dice que por conveniencia política todos estén de acuerdo, que nadie vaya a protestar porque la sala penal está diciéndole a la sala laboral que necesitan que la Corte tome una decisión ya sobre la sentencia, sobre la tutela que ha presentado el ministro Diego Palacios. Por conveniencia política sugieren que esa decisión se haga de una sola vez. Esto pues a todos nos suena raro, pero oiga las declaraciones del magistrado Bustos en esa misma sala plena del 10 de julio del 2008. Siguiente. La anterior. Ahí, oigamos el audio. Ahí. Por eso entonces no traigo mi intervención a que los argumentos que los procesos sean argumentos de conveniencia política, social. Si nosotros tratamos de sustentar este último criterio con argumentos de carácter jurídico, esta discusión se da una iniciativa. Por eso, señor presidente, como traigo mi intervención simplemente para que haya argumentos de conveniencia y los que acabamos de celebrar de la sala de Imagínese lo que está diciendo aquí, señor presidente, que no vayamos a examinar esto con criterio jurídico, doctora Vivian, que no vayamos a examinar cómo vamos a aplicar, cómo vamos a resolver la sentencia del ministro de Protección con criterios jurídicos, sino de conveniencia política. Óigame esto, senador Andrade. Y sigamos más adelante. Luego viene el segundo hecho que a mí me parece absolutamente espeluznante de lo que pasó con estos ministros. Diego Palacio iba a ser investigado y entonces había que escoger fiscal porque el fiscal Iguarán había presentado un impedimento. Lo que había dicho la Corte, doctora Vivian, con respecto a un impedimento que usted había presentado frente a la investigación de la Contralora Sandra Morelli, era que si no había fiscal y que el fiscal se había declarado impedido, había que nombrar un fiscal ad hoc. Bajo ninguna circunstancia permitir que el vicefiscal asumiera las investigaciones. Y decía, no cabe duda alguna que frente al impedimento de la fiscal general de la Nación, el asunto debe ser asignado a un fiscal ad hoc, asignado mediante el procedimiento que garantice independencia, imparcialidad y objetividad en el funcionamiento de la investigación del caso concreto. Vale decir, con el mismo procedimiento dispuesto para la elección del fiscal general de la Nación. Sorpresa, señor ministro. Mire la siguiente diapositiva. Cuando la Corte se ve en la necesidad de decidir si a Diego Palacios y a Sabas Pretel los va a investigar un fiscal ad hoc o el vicefiscal, mire las discusiones que se dieron en ese momento. Aquí está el magistrado Bustos en la sala plena del 27 de mayo del 2008 y mire lo que dice. Siguiente. Argumentos de conveniencia. Si se permite que sea el fiscal quien remita la prueba, seguramente esa prueba no la va a hacer desde el punto de vista material,
el presidente de la República. Seguramente la va a ser un creador sobre la tierra. ¿Por qué no el propio ministro de Universidad? Mejor dicho, señor ministro, la interpretación jurídica terminó siendo no la que la Corte había diseñado para el caso del impedimento de la doctora Vivian Morales, sino más bien una que se nos acomode, porque qué tal que el propio ministro investigado termine teniendo influencias con el presidente, de manera que para este caso apliquemos una ley que nosotros nos inventemos aquí y dejemos que lo juzgue el vicefiscal. Y mire con lo que termina la intervención del magistrado Buscos siguiente. Y eso conduciría inexorablemente que se permitiese que una vez por todas la imparcialidad, la transparencia debe vestir la decisión que finalmente se tome en consecuencia del adelantamiento de carácter político. Entonces termina diciendo pues que será una investigación de carácter político. ¿Y por qué esto es importante? Porque yo creo que aquí hay que retomar las observaciones que hicieron todos quienes hablaron de los falsos testigos. Los falsos testigos pueden existir. La señora Gis Medina, para salvarse de los procesos de extorsión que le llevaba a la Corte, decidió acusar a los ministros, resultó con media sentencia rebajada, detención domiciliaria, y además de eso logró volverse figura nacional, una representante de la Cámara que tenía ninguna representación ante la sociedad nacional colombiana. Y entonces, ¿qué pasó? Acabó con la vida de los dos ministros, fue acomodando el testimonio a medida que iba pasando el tiempo, pero además, señor ministro, aquí con estas grabaciones ilegales que se han hecho públicas por haberse terminado el proceso de Bernardo Moreno, hemos llegado a conocer que la Corte Suprema de Justicia interpretó esos testimonios como tomó estas decisiones, amañando según lo que ellos llamaron conveniencias políticas para la Corte Suprema. Yo sí quiero decir que eso es sumamente preocupante, pero mire lo que viene en el caso de Santiago Uribe, siguiente. Una investigación que se inicia en 1995, una investigación donde supuestamente habría nexos con el grupo paramilitar, el Clan de los 12 Apóstoles. En el año 2000, un fiscal no es amigo del uribismo, el fiscal Alfonso Gómez Méndez archivó el expediente por falta de pruebas. Y en las épocas de elecciones, mire qué coincidencia, en octubre del 2015 aparece el exfiscal Montealegre diciendo que él ahora sí tiene grandes avances sobre los vínculos con el paramilitarismo del hermano del presidente Uribe. Y entonces revive la investigación de 1995. Siguiente. Y ahí hay tres falsos testigos muy importantes: Juan Carlos Meneses, Eunicio Pineda y Alexander de Jesús Amaya. Miremos quiénes son. Juan Carlos Meneses, un mayor retirado. En el 2002 lo dieron de baja en la policía, supuestamente por vínculos con el narcotráfico. Errores en el procedimiento con el que lo sacaron, terminan reincorporándolo a la policía y en el 2004 él se retira voluntariamente. Ahí se le piden investigaciones por narcotráfico y extinción de dominio por un presunto enriquecimiento ilícito. Han rendido declaraciones en esta segunda etapa de investigación los exdirectores de la policía, Óscar Naranjo y Rosa José Serrano, cuyos testimonios desmienten a Meneses. No se pueden hacer públicos porque hacen parte del archivo sumarial y de la reserva sumarial de este proceso. Pero de todas maneras, Meneses es una persona investigada por falsos testimonios, que intervino en el proceso contra Dilian Francisca Toro, que ha sido catalogado como un falso testigo y sin embargo sigue actuando y sigue siendo el testigo estrella de la Fiscalía. En 1999 y en el año 2000, Meneses es vinculado a la investigación sobre los 12 apóstoles. Ahí jamás mencionó a Santiago Uribe. Durante todo ese tiempo donde estuvo investigado, donde estuvo detenido, no mencionó nunca a Santiago Uribe, no. Él se acuerda de Santiago Uribe en el 2010, cuando aparece
con un abogado que ha trabajado para el doctor Gustavo Petro y en Argentina, y entonces aparece con unos testimonios contra Santiago Uribe en el 2010. Después de 10 años de que le habían precluido su investigación por los 12 apóstoles. Y entonces aparece protegido por el régimen de Maduro, donde unos emails han probado que Maduro le informan sobre este señor que puede implicar al hermano del presidente Uribe y Uribe con el paramilitarismo, y desde entonces el régimen venezolano le empieza a pagar y lo empieza a proteger. Bueno, este es el testigo estrella. Imagínense que este distinguido testigo tiene vínculos no solo con el narcotráfico, con el Loco Barrera, con los Combas y con Ramón Quintero, un distinguido testigo para enjuiciar al hermano del presidente Uribe. Miremos el otro, Eunicio Pineda Luján, apareció hace 3 años, dijo que Santiago Uribe tenía vínculos con el grupo ilegal, que la fiscalía entonces dice que este es un testimonio muy comprometedor, pero fíjese lo interesante, ha sido sostenido en Europa, en Ecuador, en Chile y en varios países europeos por enemigos políticos del presidente Uribe que lo han mantenido financiado en el exterior. Ese testigo entonces ahora cobra inusitada importancia. Ese y el otro, este mismo testigo siguiente, tiene esquizofrenia. Nunca trabajó en la finca La Carolina, donde se supone que estaban los campos de entrenamiento de los paramilitares. En los testimonios que da, no pudo describir a Santiago Uribe, ni pudo describir la finca La Carolina, donde supuestamente él había visto los grupos paramilitares. 20 años después se le ocurrió declarar contra el hermano del presidente Uribe y ha sido denunciado en varias ocasiones como falso testigo. El siguiente, Alexander de Jesús Amaya. Este es un exagente de policía. En 1994 mató 2 personas y está condenado a 50 años de cárcel. De manera que uno con 50 años de cárcel, que le digan que un falso testimonio le puede rebajar la mitad y que si no se lo rebajan lo suben 4, pues no tiene mucho que arriesgar el señor Amaya. En 1996 solicitó ser escuchado por la Fiscalía para tener distintos beneficios, nombró a Santiago Uribe, la Fiscalía en 1996 lo consideró un testigo peligroso y nada creíble. Sin embargo, ahora vuelve a hablar 16 años después y dijo lo mismo que había dicho antes, es decir, nada muy sustantivo, que Santiago Uribe era jefe de ese grupo, que se había reunido, que dijo que nunca tuvo tratos con Santiago Uribe y que realmente él había oído de una reunión en la que no había participado. Sin embargo, este testigo se ha vuelto un testigo estrella, ha sido denunciado como falso testigo y esos procesos, eso sí, no avanzan. Hablemos ahora del caso de Luis Alfredo Ramos. Luis Alfredo Ramos ha sido concejal, diputado, contralor de Antioquia, representante a la Cámara, senador, ministro de Comercio, embajador ante la OEA, alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia. Una hoja de vida impecable con una popularidad en todas las encuestas impresionante. 4 testigos falsos han aparecido en ese proceso, ministro. 2 ya pretendieron negociar con la Fiscalía para obtener rebajas y confesaron ser falsos testigos. El otro se escapó para Chile y no ha vuelto. Y al parecer no va a aparecer nunca más. Se le dictó orden de captura el 28 de agosto del 2013, después de que llevaba 2 años esperando que la Corte le recibiera una versión libre. Nunca le recibieron la versión libre. Pero 2 semanas después de que se anuncia que va a ser precandidato a la presidencia por el uribismo, entonces le mandan medida de aseguramiento con detención preventiva intramural. 2 semanas después de que llevaba 2 años, senador Roosevelt, pidiéndole a la Corte que lo recibiera en versión libre. 2 años. ¿Se acuerdan de él? 2 semanas después de que anuncia su candidatura presidencial. Se lleva 2 años y 7 meses, ministro. 2 años y 7 meses privado de su libertad, a pesar de que ya 2 testigos han reconocido ser falsos testigos. Miremos los testigos. Siguiente. Carlos Enrique Arieiza.
condenado por delitos varios, incluyendo estafa. Ha estado condenado, ha estado involucrado en falsos testimonios en varias cosas, en varios procesos. La Fiscalía ha dicho que miente, en varios procesos. Supuestamente tiene un video donde Carlos Castaño y Vicente Castaño le entregan 400 millones a Luis Alfredo Ramos. El video nunca apareció, nunca lo entregó, porque no existe, por supuesto. Confesó que era testigo falso. Siguiente. Tiene un proceso penal por solicitar plata y celulares que le pidió al abogado del exgobernador Luis Alfredo Ramos. Estaba en la cárcel de Bellavista en Bello hace un año, hasta el año 2011, y fue trasladado a la cárcel de seguridad de Itagüí, donde se encuentran los desmovilizados de las autodefensas. ¿Por qué lo pasaron de los autodefensas? Senador Andrade, ¿a usted no le parece raro un tipo que nunca ha tenido nada que ver? A ver si logra conversar con ellos para lograr hacer una versión más creíble. Quien le hizo las gestiones para el traslado, según han indicado diferentes medios de comunicación, fue el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, que hoy tiene una investigación en la Procuraduría General de la Nación por haberle ofrecido presuntamente dineros a este testigo y a otros tantos para declarar en contra de Luis Alfredo Ramos. Reconoció que es falso testigo ante un juez de Medellín y pidió perdón en un programa de televisión. Siguiente. Mauricio Palacios Tejadas se fue para Chile y no ha vuelto. Se declaró la contumacia del testigo porque después de que los otros dos testigos declararon que ellos eran falsos, este se asustó y no quiere enfrentar el proceso por falso testimonio y no ha vuelto de Chile. Ya se decretó la contumacia. Siguiente. Andrés de Jesús Vélez Franco, acusado de falso testimonio también. Usted lo conoce, doctora Nancy Patricia, ese actuó en su proceso con falsos testigos en contra suyo. Ahora también, fíjese, no solamente tenía influencia en Cundinamarca, sino que estaba muy enterado de lo que pasaba en Antioquia. Ya confesó y dice que le dan principio, porque si le dan principio de oportunidad, pues él confiesa que en este proceso contra Luis Alfredo Ramos también mintió. Se encuentra en libertad, señor ministro, este testigo, 5 procesos donde ha mentido y sigue en libertad. Ahí está, diciendo mentiras a ver quién le ofrece más. Sigamos. Alias Alberto Guerrero, condenado a cientos de años de prisión por múltiples asesinatos. Quiere que lo incluyan en Justicia y Paz porque ya ha cumplido los 7 años que establecía la Ley de Justicia y Paz. Entonces, para obtener los beneficios de Justicia y Paz, ha decidido declarar en contra de Luis Alfredo Ramos. Como lo capturaron porque él no se entregó, busca esos beneficios y ha metido a un montón de personas, senadora Vivian, en contra. Dice que estuvo en la reunión de la finca de Bello. Después dijo que él no había estado en la reunión, sino que él le habían contado de la reunión en la finca de Bello. Bueno, yo creo que estos son simplemente algunos de los que quisiera presentar y por la brevedad del tiempo no me voy a alargar. Siguiente. Solo quiero concluir con esta impresionante cifra. Según el diario El Espectador, publicó que el monto que se había tenido que pagar el Estado colombiano por las falsas privaciones de la libertad, por privaciones de la libertad injustas, en el 2013 fue de 1.9 billones de pesos. Pero del 2013 a 2014, a febrero del 2014, la cifra iba en 12.000 millones. Yo creo, señor ministro, que esto muestra lo que está pasando con los falsos testigos, con un cartel de falsos testigos que en especial ha sido agresivo con los líderes del Centro Democrático y del uribismo. Gracias, señor presidente.